Queridos amigos de Recrearte Club, te doy la más cordial bienvenida a nuestro canal. Soy Lucrecia Ulate y en esta ocasión te comparto el tutorial de cómo elaborar el fondo para el mandala El Cubo de Metatron. Hace unos días te compartí un fractal de El Cubo de Metatron. Luego ya te mostré el tutorial de cómo hacer la estructura y en esta ocasión te presento cómo hacer el fondo para el cubo de Metatron y cómo ensamblar ambas estructuras. Aquí detrás de mí y aquí al lado en la imagen que te muestro lo puedes ver terminado. Es un proyecto que mide 70 centímetros de diámetro. Espero sea de tu agrado y que, como les dije en aquella ocasión, este es un reto. Vamos a ver cuántos de ustedes se animan a hacerlo. Es un proyecto no comercial, es realmente un trabajo de vida con el que vamos a practicar lo que es la ascética y la perseverancia cuando queremos lograr nuestras metas. En esta ocasión te voy a enseñar cómo elaborar el fondo. Este tutorial lo he elaborado a partir de imágenes, ya que aquellos que estén haciendo este proyecto ya deben tener alguna experiencia previa en el tejido de mandalas y lo van a entender, se les va a facilitar. Cualquier duda que tengan o algo que no les quede claro, que no lo entiendan, me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios y con mucho gusto les aclaro las dudas. También te quiero comentar que YouTube nos ha habilitado el botón de super gracias. Así que si te gusta el contenido de este canal y los tutoriales que te comparto gratuitamente y quieres darnos una muestra de agradecimiento, puedes hacerlo a través del botón super gracias. Recuerda darle un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a nuestro canal. Y ahora, sin más, pasemos a ver qué necesitamos y cómo lo vamos a tejer. Adelante. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son 6 palos de 70 centímetros de largo por 7 milímetros de diámetro, a los cuales he marcado previamente centímetro a centímetro. Primero marco al centro y luego hacia cada lado, centímetro a centímetro. Y cada 5 centímetros he anotado con otro color para facilitarme a la hora de tejer. También vamos a utilizar lanas acrílicas delgadas. He utilizado para esta base tonos de gris como los que vemos aquí en la imagen y además otros colores que van desde los tonos marrón claro, amarillo, salmón y lila. Todos los colores que he utilizado son pasteles para que no compitan con la figura estrella, que es el cubo de Metatron, que es el que va sobrepuesto a este trabajo que vamos a realizar. Vamos a iniciar nuestra estructura tejiendo con el color gris, el tono más oscuro de los que he elegido. Y voy a elaborar una estructura simple de 3 palos, los cuales voy a colocar en forma de asterisco. Para iniciar voy a hacer 5 vueltas en forma diagonal en uno de sus ángulos. Procuro hacerlos bastante apretados. Luego giro la estructura y voy a hacer 5 vueltas más en otro de sus ángulos. Luego vuelvo a girar y hago 5 vueltas más. Luego de este paso voy a anclar la hebra de hilo enrollándola en uno de sus palos para presentar la estructura sobre la plantilla y hacer los ajustes que correspondan hasta llevar a los palos a estar en la medida precisa de acuerdo a la plantilla. Luego continuamos haciendo otra ronda de vueltas. Vamos igualmente a tejer 5 vueltas diagonales entre los palos.
Luego giramos nuevamente la estructura y hacemos otra ronda de 5 vueltas y luego 5 vueltas más en el siguiente cuadrante de la estructura. Estas vueltas se deben hacer bastante apretadas para estabilizar y dar forma a los palos, para mantenerlos en la forma de la plantilla de 6 puntas. Hecho esto, volvemos a colocar nuestra estructura sobre la plantilla para confirmar que los palos estén en su lugar o corregir si es necesario. Ahora vamos a empezar a tejer alrededor de la estructura. Para ello vamos a tejer de forma sencilla. En las 2 primeras vueltas vamos a hacer lo siguiente. En el palo marcado como palo de arriba, o sea, el que ustedes ven que sobresale en la estructura, en ese vamos a hacer una lazada. Y en los 2 palos que siguen, que están en un nivel más bajo, el que dice abajo 1 y abajo 2, en esos van a tejer 2 lazadas. Esto solo lo vamos a hacer en las 2 primeras vueltas, ya que como tenemos diferentes niveles en los palos, hay la tendencia de que en los palos de abajo los hilos queden más atrás y por ende las medidas van a avanzar más en los palos de arriba y vamos a notar que en los palos de abajo el tejido se va quedando más atrás. Es por esa razón que vamos a tejer las 2 primeras vueltas así como les dije, en el palo de arriba una lazada y en los 2 palos que quedan abajo 2 lazadas hasta completar las 2 primeras vueltas. Luego vamos a continuar tejiendo de palo en palo una sola lazada hasta completar el primer centímetro. Siempre debes ir observando el tejido y si ves que alguna medida se está quedando atrás, entonces en ese palo vas a hacer 2 lazadas. La idea es que completemos las medidas a la misma vez en todos los palos. Una vez que completamos el primer centímetro y tenemos todas las medidas completas, continuamos tejiendo de esta manera en tejido sencillo hasta completar el centímetro número 2. Siempre siguiendo la misma dinámica, observando que el tejido vaya avanzando en todos los palos a la vez, hasta completar el centímetro número 2. Luego vamos a presentarlo nuevamente sobre la plantilla para comprobar que la estructura está en la forma adecuada. Este proceso lo tenemos que repetir en las primeras etapas de nuestra estructura para asegurarnos de que conserva la forma correcta de acuerdo a lo que nos indica la plantilla. Luego continúo con este mismo color tejiendo hasta completar el centímetro número 3. Y en este momento cambio de color y voy a tejer 1 centímetro con otro tono de gris y luego 1 centímetro más en otro tono de gris hasta completar 5 centímetros. De esta manera preparamos 2 estructuras y ahora vamos a pasar al paso de ensamblar ambas piezas. Vamos a auxiliarnos con la plantilla de 18 puntas que pueden descargarla en mi página web en la sección plantillas. Abajo en la descripción de este video te dejo el enlace para que puedas descargarla. Colocamos ambas estructuras una sobre la otra, cuidando de que el centro de una esté sobre el centro de la otra y la vamos a acomodar de acuerdo a la plantilla, dejando un espacio para la estructura principal, la cual la vamos a colocar posteriormente. Lo van a hacer de acuerdo a la imagen que vemos en pantalla. Para unir ambas estructuras voy a utilizar la puntada que se teje en los palos opuestos, ya que nos facilita el ensamblaje de la estructura, además de que vamos a poder girar la estructura con mayor facilidad a la hora de hacerle los ajustes correspondientes.
Para iniciar la puntada vamos a anclar la hebra del hilo en uno de los palos de la estructura que está en la parte de arriba y pasamos por debajo de la segunda estructura hasta llegar a la punta opuesta del palo donde anclamos. Allí hacemos 2 lazadas, nos devolvemos y luego hacemos 2 lazadas en el palo donde iniciamos. Seguidamente continuamos haciendo la misma puntada, yendo y viniendo en este mismo palo hasta completar 1 centímetro. Esta puntada la vamos a hacer tejiendo 2 lazadas en cada anclaje que hagamos. De esta manera nos va a quedar más afinada las puntas y nos va a permitir acomodar mejor los hilos. Continuamos tejiendo 1 centímetro primero en los palos que están en la parte del frente de la estructura. En la imagen te muestro una secuencia de números, o sea, el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y luego que ya has tejido en estos palos, entonces vas a tejer en los palos de la estructura de atrás. Igualmente vas a tejer 1 centímetro haciendo 2 lazadas cada vez que anclas la hebra en el palo. Y este es el resultado que vamos a obtener. Es importante que cada vez que tejas en alguno de los palos tengas cuidado de acomodar las hebras de hilo que queden una al lado de otra y de que el ojito de la estructura de la parte de atrás quede siempre en el centro de todas las puntadas, como lo puedes ver en las imágenes que te muestro. Cada vez que tejemos una ronda de vueltas, debemos presentar la estructura sobre la plantilla de 18 puntas y hacer los ajustes necesarios de manera que la estructura esté alineada de acuerdo a la plantilla. Y cuidar de que vaya quedando el espacio para la estructura principal que va sobre lo que estamos haciendo. Ya tenemos nuestra estructura de 12 palos preparada para el siguiente paso y hemos tejido hasta el momento hasta el centímetro número 6. Ahora vamos a tejer otra puntada. Para ello vamos a seleccionar otro de los tonos de gris y vamos a tejer unos triángulos que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Anclamos la hebra del hilo y vamos a pasar por debajo de 3 palos y luego anclamos la hebra en el cuarto palo. Luego nuevamente contamos 3 palos y pasamos la hebra por debajo de ellos y anclamos el hilo en el cuarto palo y seguidamente nos saltamos otra vez 3 palos y completamos el primer triángulo. De esta manera vamos a tejer 1 centímetro con este color. En la imagen les muestro cómo se ve por la parte de atrás. Debemos siempre tener cuidado de que los hilos queden bien acomodados y si se deforman por la forma de los palos, los podemos acomodar manualmente. Luego que ya hemos tejido 1 centímetro con este color, vamos al siguiente palo y vamos a tejer la misma puntada. Anclamos la hebra, saltamos 3 palos y tejemos. Nuevamente saltamos 3 palos y tejemos en el cuarto hasta completar el triángulo y vamos a tejer 1 centímetro. Terminado con este triángulo vamos al siguiente, que vamos a iniciarlo en el siguiente palo que tenemos y vamos a tejer esta puntada y luego en el siguiente. Al terminar esta ronda de vuelta vamos a tener 4 triángulos como lo vemos aquí en la imagen. Esta puntada vamos a repetirla con 4 colores, o sea, vamos a tejer hasta el centímetro número 10 con esta puntada. Y así lo vemos por la parte de enfrente y de esta otra forma como nos debe quedar por la parte de atrás. Como siguiente paso vamos a tejer cuadrados y eso lo vamos a hacer
de la siguiente manera. Anclamos la hebra y luego saltamos 2 palos pasando la hebra por debajo, anclamos la hebra en el siguiente palo, luego contamos 2 palos, pasamos por debajo y hacemos la lazada, y así sucesivamente hasta completar la primera vuelta, como lo vemos en la imagen. De esta manera vamos a tejer 1 centímetro. Recuerden que siempre hay que verificar que el tejido llegue a la medida igual en todos los palos, y si una medida se está quedando atrás, entonces en ese palo tejemos 2 lazadas para emparejar el tejido. Esta puntada la vamos a continuar en los otros palos como vemos en la imagen, hasta completar toda la ronda de palos y llegar al centímetro número 11. Con esta puntada vamos a continuar tejiendo 1 centímetro en cada color hasta completar 19 centímetros y medio. Cuando llegamos al centímetro número 19, entonces solamente vamos a tejer medio centímetro, como lo podemos ver en la imagen. Colocamos nuestra estructura sobre la plantilla y en este momento vamos a colocar encima la estructura que ya tenemos preparada con el cubo de Metatron y la colocamos de acuerdo a la referencia que nos da la plantilla, y vamos a empezar a unir la estructura del cubo de Metatron con la estructura de fondo que hemos preparado. Lo vamos a hacer anclando la hebra de hilo en uno de los palos y vamos a ir tejiendo de palo en palo, sosteniendo con una mano la estructura del cubo de Metatron, centro con centro sobre la estructura del fondo que ya tenemos hecha. Procuramos hacer esta vuelta un poco ajustada lo más que podamos, aunque al principio puede que ambas estructuras se resbalen un poco. Al terminar, continuamos con una segunda vuelta y anclamos la hebra para verificar que ambas estructuras estén en buena posición. La colocamos sobre la plantilla y hacemos los ajustes que sean necesarios. Igualmente vamos a ajustar las hebras que queden bien tensadas y que los palos estén en el lugar que les corresponde de acuerdo a la referencia de la plantilla. Continuamos tejiendo hasta completar el medio centímetro. Como estoy tejiendo con hilos delgados, en mi caso hice 5 vueltas y así completé el medio centímetro que hace falta hasta llegar a los 20 centímetros. Con este paso ya quedan nuestras estructuras unidas y el mandala va tomando forma. Pero aún nos falta unir la parte central. Esta parte no la anclamos antes porque se nos haría un poco difícil tejer el fondo del mandala. Por eso avanzamos en el tejido y unimos la parte del centro cuando ya la parte de atrás está bastante avanzada. Este paso es fundamental para evitar que en la medida que avanzamos el tejido se separen las estructuras en el centro porque se pueden englobar, y al unirlas esto nos va a ayudar a mantener las piezas juntas en su lugar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ensarto una hebra de hilo larga del mismo color del que utilicé para ensamblar ambas estructuras. Voy a traer la aguja de atrás hacia delante y dejo una colita en la parte de atrás. La aguja debe entrar por el espacio en el cual unimos ambas estructuras, o sea, antes de hacer la puntada de los triángulos. Es por esa parte donde vamos a introducir la hebra de hilo. Luego voy a hacer una lazada en el centro entre las dos figuras geométricas. Luego llevo nuevamente la aguja hacia atrás, salto 2 palos y subo nuevamente y repito el proceso, y voy haciendo esta lazada
entre las dos figuras geométricas. Vuelvo a llevar la aguja hacia atrás, salto 2 palos y repito hasta completar la primera vuelta. De esta manera vamos a hacer 3 vueltas y luego voy a rematar con la colita del hilo que dejé atrás, haciendo un pequeño nudo. Y vuelvo a repetir este mismo proceso con los otros 3 palos. Al final, por la parte de atrás voy a ver esta geometría que les muestro en la imagen. Ahora continuamos avanzando con la puntada de los cuadros como lo vemos en la imagen. Es la misma que hemos estado haciendo en los últimos pasos. La diferencia está en que en unos espacios vamos a saltar 3 palos como se los indico con los números y en otros espacios van a saltar 4 palos como se los dejo marcados. De esta manera van a haber 2 lados donde se saltan 3 palos y 2 lados donde se saltan 4. Esto es por la disposición de la geometría que estamos trabajando. Cada vez se va haciendo más ancha por el tamaño del mandala. Debemos tener cuidado de poner los hilos tensos, pero no demasiado para evitar que los palos se vayan a arquear, a doblar o a quebrarse. Vamos a tejer 1 centímetro de cada color y de esta manera vamos a completar 32 centímetros y medios. Al final, luego que llegamos al centímetro 32, vamos a tejer medio centímetro para completar la medida que necesitamos. Y aquí podemos observar que ya solamente nos quedan 2.5 centímetros por tejer en cada uno de los 18 palos. Ahora vamos a hacer las vueltas finales en las cuales vamos a hacer una combinación de puntadas elaborando geometrías que vamos a tejer en los 18 palos simultáneamente para hacer que la estructura quede ensamblada totalmente. Vamos a iniciar tejiendo un hexágono en la estructura del cubo de Metatron. Vas a seguir los palos como están enumerados y vas a tejer así. Anclas la hebra, pasas por debajo de 2 palos, haces una lazada, nuevamente pasas debajo de 2 palos, tejes una lazada y así sucesivamente recorriendo como está indicado con los números. De esta manera vas a tejer medio centímetro en el tono de gris más oscuro. El siguiente paso es tejer las geometrías en forma de cuadros, anclándolas en los palos que te marco con las flechas. Son 3 cuadros como lo hicimos en la etapa anterior. De esta manera completamos una ronda de vueltas utilizando los 18 palos. Vamos a tejer medio centímetro en amarillo claro o en el color que tú hayas elegido. Vamos a continuar con este patrón de tejido. Seguidamente vamos a tejer 1 centímetro en el color gris, tejiendo el hexágono en la estructura del cubo de Metatron. Y luego continuamos tejiendo los 3 cuadros en los palos correspondientes hasta completar otra ronda de 18 palos. Esta vez vamos a tejer 1 centímetro en cada geometría. Luego repetimos el mismo proceso y nuevamente hacemos estas rondas de vueltas en otro de los tonos de gris combinando con los colores pasteles que hayan elegido y vamos a tejer medio centímetro hasta completar 34.5 centímetros de tejido en la estructura. Y ahora solo nos queda medio centímetro de palo. En ellos vamos a tejer de palo en puntada plana hasta completar medio centímetro. Lo voy a hacer en este tono de color claro. Aquí tenemos el resultado. Podemos observar cómo se crea una circunferencia que une todos los palos. Y con esto tenemos terminado nuestro cubo de Metatron.
Ahora, como complemento, vamos a hacerle unas puntadas para darle un efecto de rayos del sol. Para iniciar, vamos a hacer una lazada temporal en uno de los palos de la estructura del cubo de Metatron. Y aproximadamente a 4 centímetros después del palo vamos a hacer un festón. Luego vamos hacia el círculo central y hacemos un festón en el centro. Y como tercer paso hacemos nuevamente el festón a 4 centímetros del palo siguiente de la estructura del cubo, dejando 2 palos en el centro de la puntada. Luego pasamos la aguja por debajo de otro de los palos de la estructura del cubo y hacemos el festón a 4 centímetros del palo. Luego vamos nuevamente al círculo central, hacemos el festón y continuamos haciendo la puntada, dejando 2 palos en el centro de la puntada. Y así continuamos haciendo esta vuelta hasta completarla. Luego vamos a continuar haciendo 6 vueltas más de la misma manera, de acuerdo a la secuencia que les coloco en los números, como lo puedes apreciar en la imagen. Esta puntada en forma de abanico la vamos a hacer de afuera hacia adentro. Las últimas van a ser las 2 del centro. Las puntadas entre vueltas y vueltas tienen una separación aproximada de 2 centímetros y todas están ancladas en el centro en el mismo lugar. Y aquí te presento una imagen de cómo te va a quedar la puntada por la parte de atrás. Y aquí tenemos el cubo de Metatron ya terminado. Para cualquier consulta me puedes encontrar a través de la página de Facebook Recrearte Club o por Instagram como lucreciaulate.oficial. Además me puedes escribir a recrearteclub23@gmail.com. Las plantillas las puedes descargar de mi página web lucreciaulate.com en la sección plantillas. Y todos los videos que tenemos en el canal los puedes encontrar también en mi página en la sección videos. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Chao.